Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Mi nombre es David García Marín, soy profesor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, muchísimas gracias a los coordinadores de este simposio, también en general a los organizadores y organizadoras de este congreso. Y muchísimas gracias por hacer el visionado de esta ponencia que recibe el título de Chatbot conversacional para el grado en periodismo en modalidad semipresencial. Y es que los chatbots o bots conversacionales son programas basados en inteligencia artificial que capacitan la interacción persona-máquina a través de un diálogo ejecutado mediante lenguaje natural. Originalmente solo se representaban como texto escrito, pero en los últimos años han incorporado posibilidades de reconocimiento de voz, además de detección incluso de estados emocionales. Gracias a su interfaz de usuario basada en la conversación, los chatbots se pueden aplicar a diversos escenarios educativos y llegar a estar muy presentes en las interacciones de los estudiantes con las informaciones, con los contenidos, con las dinámicas, funcionando como mediadores de estas interacciones. Bien, podemos encontrar en educación diferentes tipos de chatbots dentro del terreno educativo. Aquí tenemos una taxonomía, la aportada por García Brustenga, Fuertes Alpiste y Molas Castells, mejor dicho, que determina que existen básicamente dos tipos de chatbots. Por un lado, sin intencionalidad educativa, estos son chatbots que se incorporan a tareas docentes de tipo administrativo, por ejemplo, para orientar al estudiante como asistente personal o también como apoyo para responder preguntas frecuentes. Y por otro lado los tenemos con intencionalidad educativa. Dentro de este segundo grupo encontramos el chatbot con el que nosotros hemos trabajado. Bueno, con intencionalidad educativa este tipo de chatbot está diseñado para favorecer directamente la enseñanza y el aprendizaje. Y dentro de estos chatbots con intención educativa tenemos a su vez dos tipos. Por un lado, tutores que ejercen como andamiaje en el proceso de aprendizaje. Pueden adaptar, seleccionar y secuenciar contenidos según las necesidades y el ritmo del estudiante, facilitar procesos de reflexión y metacognición y motivar para el propio aprendizaje. Y por otro lado tenemos programas de ejercitación y práctica para la adquisición de destrezas. Estos presentan un estímulo en forma de pregunta o problemática a la que el estudiante debe dar una respuesta. Esta respuesta es evaluada automáticamente por el chatbot, que da un retorno inmediato al estudiante. Concretamente, nuestro chatbot mezcla un poco o mezcla características de esos tutores que ejercen como andamiaje en el proceso de aprendizaje, lo que sería ese primer subtipo dentro del segundo con intencionalidad educativa y también mezcla, bueno, pues parte de programa de ejercitación y práctica para la adquisición de destrezas. Sería una mezcla de ambos. Bien. En este contexto, como decimos, se presenta una experiencia de innovación docente consistente en la integración de un chatbot en el grado en periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos en la modalidad semipresencial. En concreto, se diseñó un sistema tutorial inteligente para la asignatura Géneros informativos en radio y televisión. No se trataba de un chatbot basado en aprendizaje automático, que debía ser previamente entrenado para interactuar con el estudiante, sino un sistema tutorial inteligente que muestra los contenidos y actividades de la asignatura como una secuencia narrativa con pasos y subpasos preestablecidos en función de las decisiones del estudiante. Bien, este chatbot, bajo el nombre de Radio Telebot, por el nombre de la asignatura, se concibió como una interfaz de usuario basada en cajas de contenido, lo vemos ahí. Estas cajas de contenido se llaman chatterboxes, donde la interacción se produce mediante entradas y salidas de texto, como si de una conversación en cualquier servicio de mensajería instantánea se tratase, tipo WhatsApp o Telegram. El chatbot se aplicó a uno de los temas iniciales de la asignatura, dedicado a la presentación de los diferentes géneros informativos que durante el curso se van a analizar en profundidad. Bien, para su elaboración se utilizó Colette, que es una herramienta disponible online de muy fácil manejo y múltiples posibilidades a la hora de diseñar actividades.
Con todo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo es analizar, por un lado, la funcionalidad didáctica de esta tecnología, medir el nivel de satisfacción de los estudiantes y elaborar una suerte de guía de uso y recomendaciones para su aplicación. Bien, para alcanzar estos fines se implementó una metodología basada en dos instrumentos. Por un lado, la observación participante por parte del docente y, por otro lado, un cuestionario de evaluación del instrumento, es decir, del propio chatbot, con preguntas cerradas y abiertas para el alumnado. En cuanto a los resultados, vamos primero con la valoración propia, ¿no? La valoración del docente en cuanto a la funcionalidad didáctica a partir de ese instrumento de observación participante. Bien, desde este punto de vista el resultado fue altamente satisfactorio. Con las tecnologías y soluciones web disponibles actualmente, cualquier docente sin ningún tipo de conocimiento de programación puede elaborar agentes educativos de esta naturaleza, incluso utilizando servicios de carácter gratuito. La herramienta ofrece un ambiente, vamos a decirlo así, un ambiente, sí, de aprendizaje de elevada versatilidad, ya que permite integrar materiales docentes elaborados en diferentes lenguajes mediáticos, así como proponer al alumnado una amplia gama de actividades, por ejemplo, preguntas de respuesta abierta, de respuesta múltiple, escalas de Likert, envío de ejercicios en diferentes formatos, así como alojar vídeos y audios para su reproducción desde el mismo chat, desde la propia herramienta y sin salir de la conversación. Esta versatilidad convierte al chatbot en fácilmente adaptable y replicable en todo tipo de asignaturas y contenidos. Además, permite la medición y el control del aprendizaje de cada estudiante a fin de reorientar las acciones formativas del curso en función de la información obtenida. La herramienta genera automáticamente un informe con todas las respuestas de cada estudiante a fin de recabar datos sobre su paso por la sesión y detectar qué cuestiones o qué preguntas han sido mejor contestadas y donde ha habido mayor dificultad. Por último, facilita la personalización del aprendizaje en un entorno interactivo al proponer rutas alternativas en función de las respuestas de cada alumno y hacer o facilitar el hecho de que cada alumno pueda ir a su propio ritmo, ¿no? En cuanto a la valoración de los estudiantes, bueno, podemos decir que en la misma línea. Los alumnos manifiestan un alto grado de satisfacción con la herramienta, valoran la calidad de la clase realizada mediante chatbot con una media de 4,62 puntos sobre 5. A la vez reconocen la utilidad del instrumento como recurso educativo con una valoración todavía superior, 4,87 sobre 5. En las preguntas abiertas, los estudiantes analizaron los pros y los contras de esta herramienta. Bien, como aspectos positivos destacaron, en primer lugar, el carácter dialógico e interactivo de la herramienta, siempre colocando entre comillas la palabra diálogo, la palabra dialógico, porque lógicamente estamos hablando de una interacción entre humanos y máquinas. Bueno, podemos debatir si realmente eso es un diálogo, pero bueno, pues para entendernos sirva también como metáfora esta palabra, la de diálogo y el adjetivo dialógico. Ahí tenemos algunas de las respuestas abiertas, algunas de las valoraciones de los estudiantes. Uno de ellos dice, me parece muy interesante que se genere un diálogo, entre comillas, con las preguntas. También vemos los ejemplos en el mismo momento que los estamos estudiando. Podemos parar los vídeos si queremos hacer anotaciones. Por ejemplo, otro decía, positivo lo encuentro prácticamente todo. La interactividad con el chat hace que te mantengas todo el tiempo conectado con lo que se cuenta. Y otro decía, como positivo diría que se hace breve, que gracias a las preguntas que hace al final de cada vídeo permite que los conceptos se den mejor. En segundo término, hablaban de las posibilidades multimedia, de esa versatilidad de hacer muchas cosas dentro del chatbot, ¿no? Dice, me gusta porque es una forma diferente de aprender en el que se enlazan tanto escritos como vídeos o actividades. Y por otro lado también destacaron su constante acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, uno de ellos decía, siempre hay una aclaración de las preguntas que nos realiza y me sirve para conseguir más información para el temario. Como aspectos negativos, básicamente dos. Por un lado, no ofrece la posibilidad de preguntar dudas. Bueno, esta es una dificultad que se deriva de su diseño, al no configurarse como un chatbot de aprendizaje automático, sino como una secuencia prefijada de itinerarios de alcance mucho más limitado. Por eso hay que poner, entre comillas, ese carácter lógico, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos un par de valoraciones por parte de los estudiantes. Uno de ellos dice, al final estás haciendo la clase con un robot y si te surge alguna duda tienes que esperar a poder hablar con el profesor para que te la resuelva. O, por ejemplo, otro que directamente dice como negativo, únicamente diría que no hay posibilidad de preguntar dudas. Y otro de los elementos negativos es la frialdad, la ausencia de cercanía. Dice, bueno, pues esa ausencia de cercanía que es lógica al estar interactuando con un agente no humano, ¿no? Dice, aún así, prefiero las clases con el profesor porque pese a ser en remoto, las clases son más cercanas, ejemplos son mejores. Bueno, pues espero que haya resultado esta ponencia de tu interés, de su interés. Ahí están mis coordenadas vía correo electrónico a través de la red, en david.garciam@urjc.es. En ese correo electrónico, bueno, pues podemos entablar contacto y también en la caja de comentarios del propio congreso. A todos y todas, un feliz congreso, un saludo para los coordinadores de este simposio, también un saludo y una felicitación muy efusiva para los organizadores en general de este congreso. Un saludo.